Bueno, mis hermanos, en la repetición está el aprendizaje. ¿Eso es correcto? En la repetición está el aprendizaje. Hace pocos días atrás, estuve aquí un miércoles, hice referencias al libro de Daniel, porque es el libro que estamos estudiando todos los miércoles. Un precioso libro, lleno de muchas cosas interesantes. Y de hecho se escribió para nuestros días, lo necesitamos para nuestros días. Creo que voy a necesitar el control. Está aquí abajo. Y siendo que el libro de Daniel pues encierra un mensaje tan importante, pues quisimos compartir algo hoy sábado con ustedes. Y confío en el Señor que será de bendición. Si tienen dónde anotar, dónde apuntar, pues yo los invito a hacer, porque va a ser importante después de esto repasarlo, porque como les dije al comienzo, en la repetición está el aprendizaje. Por cierto, déjenme decirles que aquí el clima está muy sabroso. Saben que nuestros hermanos en Baltimore están hoy un poquito más fríos, porque no hay calefacción. Y ustedes se lo pueden imaginar. Hace unas poquitas horas atrás estaba en 47. Así que ya ha venido subiendo un poquito. Se tuvo que llamar al muchacho que repara eso, porque ni modo. Y mañana también hay una iglesia que se reúne allí, así que confiamos que está mejor en este momento. Ok, mis amados, vamos a buscar el libro de Daniel. Vamos ahí, al libro de Daniel. Lo vamos a estar usando, así que no lo cierren. Libro de Daniel. Ubiquen el capítulo 12, Daniel 12. Hoy vamos a centrar nuestro estudio solo en el versículo 1. Claro está, para poder entender el versículo 1 tendremos que echar mano de otros versículos, de Daniel o de Apocalipsis o de otros libros. Lo importante aquí es que en el libro de Daniel se nos revelan algunas cosas que van a acontecer en el presente que vivimos y en el futuro. ¿Ok? Está apuntando hacia todo eso. Quiero iniciar el estudio de esta mañana, lo quiero iniciar haciendo referencia a una cita que se encuentra en Joyas de los Testimonios, el volumen 3, la página 283 y la página 280. Miren lo que dice este escrito. Los juicios de Dios están sobre la tierra. Eso dice, ¿verdad? Las guerras y rumores de guerra y destrucciones por fuego e inundaciones anuncian claramente que el tiempo de angustia que se incrementará hasta el fin, está muy próximo. El mundo se agita con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Y 5 años más tarde, esta misma escritora dijo: un espíritu belicoso agita el mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia, Daniel 12:1, descritas por el profeta. Teniendo eso en mente, pues vamos a adentrarnos un poquito más en el capítulo 12 del libro de Daniel. Quiero que tengan una idea general de lo que este libro contiene, de este capítulo contiene. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 12 de Daniel? 13 versículos. Los primeros 4 versículos son los últimos mensajes que Gabriel da a Daniel. Recuerdan ustedes que él había estado pidiendo más revelación y más revelación. Y viene Gabriel, es mandado por el Señor, y esos primeros 4 versículos Gabriel está hablando a Daniel, dándole a revelar, dándole a conocer muchas cosas. Pero luego el versículo 5 viene solo a ubicarnos en el tiempo.
en el momento que Gabriel está haciendo eso. Luego, los versículos 6 al versículo 13, 8 versículos hay allí, ¿verdad? Del 6 al 13, 8 versículos. En esos 8 versículos, Miguel responde a 2 preguntas que han hecho, una Gabriel y otra Daniel. 2 preguntas. A Gabriel le da 3 informaciones y a Daniel, Miguel le da 4 informaciones. Y así se cierra el capítulo 12 del libro de Daniel. Ahora, para poder entender los versículos 2 al 13, necesitamos estar bien sólidos con el versículo 1, porque es el fundamento que nos va a ayudar a tener una visión más plena del resto del capítulo. Ahora, vamos rápidamente al versículo 1 otra vez. Se leyó en la lectura bíblica, pero quisiera que lo leyésemos de nuevo. El versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos, ¿dónde? En el libro. ¿Cuál libro será? ¿Cuál libro? El libro de la vida. Eso es. Ahora, el protagonista aquí es el ángel Gabriel, que concluye los mensajes a Daniel. Daniel que recibe el mensaje, pero el protagonista mayor es Miguel, porque Miguel aparece de manera especial y responde a Gabriel y responde a Daniel algunas inquietudes. ¿En qué tiempo se escribió más o menos este capítulo, este libro? Ustedes recuerdan que ya Daniel no estaba en el imperio de Babilonia. Daniel ahora está en el imperio de los medos y los persas. Esto ocurrió más o menos entre el año 536 y 535 antes de Cristo. Más o menos ahí está el periodo en que fue escrito, pero tiene que ver esto con el tiempo del fin. Lo que Daniel está escribiendo tiene que ver con el tiempo del fin. ¿Estamos claros, verdad? ¿Y cuándo se indica el tiempo del fin? El tiempo del fin es cuando el falso rey del norte sea eclipsado. Así que ya ubican más o menos el tiempo. Vamos a hablar un poquito más de eso. Noten la expresión que se está usando allí en esa proyección. Dice el falso rey del norte. ¿Y quién es el falso rey del norte? ¿Quién me ayuda? Falso rey del norte. ¿Quién es el verdadero rey del norte? A ver. El verdadero rey del norte es Dios, es Jesús. ¿Y el falso rey del norte quién es? Es Satanás y a los que él use. Si bien quiere usar, y así lo ha hecho, al sistema papal, bien. Si bien quiere usar a algún presidente de los Estados Unidos, bien. Pero Satanás es el rey del norte, que es falso, porque el verdadero es Dios, es Jesús. Ok, es bueno que nos quede eso claro. Ok, el capítulo 12 comienza. Vamos a desglosar los versículos del capítulo 12 porque me parece que tienen un sentido muy especial para nosotros. Comienza diciendo en aquel tiempo. A ver, cuando dice Daniel, cuando está Gabriel diciéndole a Daniel, en aquel tiempo, ¿a qué tiempo se refiere? Note, si eso lo está haciendo en el versículo 1, quiere decir que para poder entender en qué tiempo se está refiriendo, a qué tiempo se está refiriendo, tendríamos que ir al capítulo anterior. Porque el capítulo 11 termina y luego comienza el capítulo 12. Entonces, en aquel tiempo, en algún tiempo que refiere Daniel 11, ¿verdad?
Y para eso vámonos al versículo 40. Porque es en el versículo 40 donde tenemos alguna idea para identificar este tiempo, aquel tiempo. Desde el versículo 40 al 45 están los últimos versículos del capítulo 11. Ahora, mire el versículo 40 lo que dice. Pero al cabo del tiempo. Ahora ayúdenme. ¿A cabo de cuál tiempo? Esa es una referencia de que una vez terminado la profecía de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ustedes recuerdan cuánto es ese tiempo? 1260 años. Quiere decir que al cabo de los 1260 años, al cabo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, al cabo de los 42 meses, estoy hablándole de lo mismo, de los 3 años y medio, estoy hablándole del periodo que se extendió desde el año 538 a 1798, cuando el sistema papal, ¿recuerdan?, llegó a recibir la herida aparentemente mortal donde se creyó, ese no se levanta de esto más nunca. Entonces miren lo que dice el versículo 40. Al cabo del tiempo, me está diciendo que este versículo se refiere a cuando se terminan los 1260 años. O sea, está diciendo después de 1798. Pero sigue diciendo, el rey del sur contenderá con él. De hecho, por lo que hizo el rey del sur fue que recibió la herida aparentemente mortal. El rey del sur está manifestado en Francia o en Egipto o en todo lo que tiene que ver con humanismo, etcétera, etcétera. Pudiéramos ahondar en eso en otra oportunidad. Y el rey del norte ahora se hace una profecía con mucha antelación. El rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Y es lo que aquí el libro de Apocalipsis dice, que esa herida, aparentemente mortal, de esa herida, sanaría. Y ahora se puede levantar. Recuerden que la expresión levantar tiene que ver con el establecimiento de un imperio. Quiere decir que va a tomar más poder. Al levantarse es que se va a imponer. Y este tiempo al que se refiere esto es al tiempo del fin. A ver si me hago explicar un poquito más. Llegado 1798, termina el periodo de tiempo de 1260 años, que habla Apocalipsis y que habla Daniel. Termina el periodo. Pero cuando termina en 1798 los 1260 años, en 1798 comienza el tiempo del fin. ¿Y cuándo termina el tiempo del fin? El tiempo del fin termina cuando Jesús venga. Comenzó el tiempo del fin en 1798, quiere decir que ahora estamos viviendo ¿cuál tiempo? ¿Cuál tiempo vivimos? El tiempo del fin. Pero pronto el tiempo del fin llegará al fin. Y será el fin del tiempo del fin. Sí, no las enredé, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es lo que está diciendo el versículo 40. Luego termina diciendo, con carro y gente de caballo, muchas naves, entrará por todas las tierras e inundará y pasará. ¿Tendrá poder, sí o no? Claro. Leemos Apocalipsis 13 y es una descripción de esto que está en el versículo 40 del capítulo 11 de Daniel. Ahora, avanzamos y resumimos lo que he dicho. ¿A qué tiempo? ¿Qué tiempo concluye entonces? Tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Pero a la misma vez se inicia el tiempo del fin con este versículo que terminará hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Por tanto, aquel tiempo está comprendido en el tiempo del fin. Cuando Gabriel le dice a Daniel, en aquel tiempo, estamos hablando de este tiempo. Para nosotros este tiempo es presente, pero para Daniel cuando lo dijo es aquel tiempo. ¿Ok?
que pasaría de 1798, donde ahora nosotros precisamente estamos. Ok, ¿en qué momento de ese tiempo? Daniel 12:1 se ubica en qué momento de ese tiempo. Evidentemente, por las circunstancias, está en la conclusión. El versículo 1 de Daniel 12 es una alusión al fin del tiempo del fin. Ok. Si vamos al versículo 44 de Daniel 11, dice que al rey falso del norte le asustan noticias que vienen de oriente y del norte. Le asustan. Ustedes leen el versículo 44 y dice eso. Ahora, ¿por qué esas noticias le asustan? Porque el verdadero rey del norte ha dicho que va a venir. El verdadero rey del oriente ha dicho que va a venir. Y las cosas se están cumpliendo. Y esas noticias, ¿qué hacen con el enemigo? Lo asustan. ¿Ustedes recuerdan a Apocalipsis 12:17? Cuando dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y saben por qué se llenó de ira? Porque está asustado. Porque le queda poco tiempo. Porque quiere destruir al remanente, a la descendencia de la iglesia. Eso se conecta con este versículo 44 del libro de Daniel 11. Esas noticias se enfurecen porque el rey viene y viene pronto. Entonces, ¿qué hace? Incitándolo a intentar ¿qué? A destruir, a perseguir a los que moran en el monte Sión. ¿Y quiénes son los que moran en el monte Sión? El pueblo de Dios, los hijos de Dios, los que aman al Señor. Por eso se llena de ira contra remanente, que tiene una característica bien conocida. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dependen de un escrito está. Versículo 45. Ahí está la profecía que nos dice que el enemigo será totalmente destruido. ¿Qué dice el versículo 45? Llegará a su fin. ¿Quién va a llegar a su fin? El falso rey del norte. Va a llegar a su fin. ¿Y habrá alguien que le ayude? No, nadie le podrá ayudar. ¿Estamos ubicados ahora en el tiempo? Entonces Daniel 12:1 me está diciendo que la intervención de Miguel va a traer la destrucción del falso rey del norte. Ustedes saben que hubo una batalla en el cielo, ¿verdad que sí? Esa batalla que inició en el cielo pronto se va a terminar, porque esa inició, pero la guerra no se ha terminado. La guerra se va a terminar con la última batalla. ¿Han escuchado hablar de Apocalipsis del Armagedón? La batalla, la guerra del Armagedón. Bueno, esa es una alusión de ese encuentro final entre Jesús y el enemigo. Y así como Jesús pudo sacar al enemigo del cielo, en esa batalla final Jesús no solo lo va a sacar de este mundo, sino que lo va a destruir. Y no habrá quien le ayude, dice el versículo 45. ¿Estamos claros? Si hay alguna pregunta, por favor, levanten su mano. Aunque sea un sermón, esto es más un seminario. ¿Está bien? Porque queremos que vayan bien claros de lo que estamos estudiando. Ok. ¿Cuál va a ser la acción de Jesús para ponerle fin al rey del norte? Falso rey del norte. Dice, se levantará Miguel. Y saben que me encanta esa expresión. Porque cuando dice se levantará Miguel, es porque va a establecer su reino eterno. Cuando dice que el enemigo en el versículo 40 se levantó contra el rey del sur, era porque iba a poner su imperio, que lo describe Apocalipsis y Daniel como una bestia indescriptible, porque es la unión de lo espiritual con lo religioso. Perdón, de lo religioso con lo gubernamental. Va a ser esa mezcla extraña. Se levantará Miguel, ahora él pondrá su imperio eterno.
Amén. Y lo bueno es que Miguel está a favor de los hijos de tu pueblo, dice. Los hijos de tu pueblo. Gabriel le está diciendo a Daniel, mira, se va a levantar Miguel, él va a poner su imperio y él está a favor de los hijos de tu pueblo. Está hablando de Israel, ahora está hablando de nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Muy bien. Los juicios que se refiere Daniel 7, 10, 13, Daniel 8, 14, esos juicios llegan ahora a su fin cuando se levante Miguel, porque cuando se levante Miguel, Miguel sale del santuario celestial y sale para venir, y la declaración que hace: el que es justo sea justo todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía. Eso lo dice Apocalipsis 22, pero también lo dice Daniel. Ustedes leen unos versículos más adelante, Daniel 12:7, si no mal recuerdo, hace referencia a esa actitud. El que está con el Señor seguirá con el Señor, pero el que es su enemigo seguirá siendo un enemigo. No habrá cambio en su vida. Este es el tiempo cuando Él ya no será más solo príncipe de los príncipes. Recuerda que así se refiere Daniel 8:25. Sino que será como se refiere en Apocalipsis 19 y 16. ¿Cómo se le llama a Jesús? El verdadero Rey del Norte, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no será más el príncipe, ya será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, vemos aquí lo que les mencionaba, que el Todopoderoso en la batalla de Armagedón traerá fin al enemigo y no tendrá quien le ayude. Ahora, vamos a analizar ahora el término Miguel. Porque, ¿qué es lo que me dice? Vamos a leer otra vez el versículo 1 de Daniel. Y en aquel tiempo, a ver, ¿cómo dice? Y en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo de fin, que empieza después de los 1260 días. Tardes y media tarde. Entonces, ¿qué más? Tiempo sin la mitad de un tiempo. Entonces, ¿qué más? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿Cómo sabes que Miguel es Jesús? ¿Quién es Miguel? ¿Quién se levantó? Miguel contra Satanás. Ajá, ¿y quién es Miguel? ¿Y quién es Miguel? Jesús. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Interesante. Miguel, ¿ustedes creen que Miguel es Jesús? Ok, vamos a ver qué dice la Escritura. Si ustedes leen el versículo 13 de Daniel 10, dice Miguel, uno de los principales príncipes. Esa es una alusión. Hay otras versiones, miren cómo dicen las otras versiones. El uno entre los príncipes, o sea, el principal. Dice otro, principal entre los príncipes. El príncipe que está sobre ellos, sobre todos los demás príncipes. Y si leemos el versículo 21 de Daniel 10, dice, ninguno me ayuda contra ellos. ¿Quién dice eso? Gabriel. Ninguno me ayuda contra ellos, sino solo ¿quién? Miguel, vuestro príncipe. Entonces Miguel es superior a Gabriel, ¿sí o no? ¿Y quién es Gabriel? Es un ángel, ¿verdad? Poderoso. ¿Hay algún ángel más poderoso que Gabriel? ¿Gabriel tomó el lugar de Lucifer? Eso es lo que interpretamos, ¿verdad? El lugar que perdió Lucifer, Satanás, fue dado a Gabriel. Muy bien, es un ángel, no queda duda, es un ángel. Y es un ángel importante. Pero Miguel está por encima de él. Ok, vamos allí, vamos poco a poco para entenderlo. Entonces, una de las cosas que debemos quedar claro es que Miguel tiene facultades que solamente tiene Dios. Solo Dios hace lo que Miguel hace. Nadie más. No es un ser creado entonces.
Miren lo que se dice aquí. El más elevado de los ángeles es Gabriel, ¿verdad? Lo que ya dijimos. Y Gabriel no escatima decir que Miguel vino a ayudarle. Y eso me deja saber que Miguel es superior. Le llama cuando Gabriel está luchando contra el príncipe de Persia. Y realmente no era contra el príncipe de Persia, era contra Satanás, que estaba influyendo al príncipe de Persia. Para que no se cumplieran las profecías, eso hace el enemigo. Pero finalmente, ¿quién está al control? Está Dios, y allí está Miguel, y viene a auxiliarlo para vencer al enemigo, y los propósitos de Dios finalmente se cumplen. Alabado sea el Señor. Esto me dice que no tenemos nada que temer. Jesús, Dios, Miguel está al control. Ahora, avanzamos un poquito más. Y Gabriel anticipó en el versículo 21 no solo la lucha que había en ese momento, sino la que habrá al final. ¿Cuántas cosas no está haciendo Jesús detrás de tantos gobiernos, incluyendo incluyendo a Trump? Créanlo. Finalmente, aunque sea impredecible, este caballero, y aunque las intenciones que veamos no son nada buenas para nosotros, detrás estará el Señor controlando hasta que se cumplan sus propósitos. No tenemos nada que temer. Estamos en las manos del Señor que tiene el control. No nos asustemos porque cualquiera diga lo que diga. Finalmente la voluntad del Señor se va a cumplir. Hay varios textos que me hablan de la divinidad de Miguel. Por ejemplo, Daniel 12:7 dice que en manera solemne Miguel responde a una pregunta que había hecho Gabriel. Solamente alguien que es Dios podía hacerlo con esa solemnidad y firmeza que lo hace Miguel. En los versículos del 10 al 13 encontramos las informaciones específicas que Miguel, le dije que eran 4, le da a Daniel. Y lo hace con la autoridad de Dios. No como de alguien que fue mandado, sino la autoridad de Dios. Hay otra cosa que quiero resaltar. Por ejemplo, Miguel en el Nuevo Testamento. ¿Qué referencias encontramos? Una, la que ya se mencionaba, Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, dice que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Es la prehistoria, sí, allá en el cielo, allá atrás. Comienza esto diciendo que Miguel echa fuera a quién, a Satanás, ¿verdad? Tiene una victoria. Pero el Nuevo Testamento corrobora en otras secciones que Miguel tiene autoridad de Dios. Por ejemplo, miren, ustedes saben que el único que puede dar vida es Dios. ¿Los ángeles pueden dar vida? No, el único que puede dar vida es Dios. Y esa es una característica que tiene ¿quién? Miguel. ¿De dónde decimos eso? Porque tendríamos que leer este pasaje. Pablo nos dice, porque el Señor mismo, ¿con voz de qué? Dice con voz de mando. Con voz de arcángel. ¿A quién le llamamos arcángel, por cierto? Miguel es el arcángel. ¿Saben lo que significa arcángel? Príncipe de príncipes, ese es el jefe. El jefe de los ángeles es Miguel, no es Gabriel. Gabriel está por encima. Él es el arcángel. ¿Y cuántos arcángeles hay? 1. Y Miguel es el arcángel. Ahora dice que con voz de arcángel descenderá del cielo y los muertos en Cristo, porque van a oír su voz. Y el único que puede hacer milagros es Dios. Así que Miguel es Dios. Es Jesús. El Evangelio según San Juan dice en el capítulo 5, versículos 28 y 29,
¿Quién es el que hace esas resurrecciones? ¿Y quién es? Dios. Ok. Es la voz de Jesús, la voz de Dios. Ahora vamos a Judas, versículo 9. En Judas hay otra referencia de Miguel. ¿Recuerdan cuál es la referencia en el libro de Judas? Cuando viene Miguel a llevarse ¿a quién? A Moisés. Y cuando llega allí tiene que luchar contra alguien que no se lo quiere dar, porque lo está reclamando como suyo. Dice, no, él se equivocó, él pecó, así que me pertenece. Eso como que es una alusión a cualquiera de nosotros. No, me pertenece. Él falló, no te fue fiel en todo. Pero ya el Señor le había perdonado. Y lucha contra Satanás. No es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Ni es la última, porque la última será en el Armagedón, donde le va a poner punto final. No podía ahora hacerlo, pero sí dice que resucitó, se llevó a Moisés. Eso, en esa acción está el poder milagroso de Jesús, de Miguel. Ahora, otra cosa que hay algunos que dicen, como Jesús en el versículo 9 de Judas, cuando reprende a Satanás, él usa una expresión, esa, el Señor te reprenda. Algunos dicen que porque Jesús o Miguel usa esa expresión, entonces Miguel no puede ser Dios, porque le dice el Señor te reprenda. ¿Por qué hace eso? Si dice el Señor te reprende es porque el Señor está por encima de él. Ah, ok, interesante esa manera de interpretarlo. Pero si nosotros vamos a algunos hechos del Antiguo Testamento con Zacarías, nos vamos a encontrar con algo para que nos dé una idea. Zacarías habla del ángel de Jehová, que cuando se encuentra a Satanás le dice, Jehová te reprenda. Ahora pregunto, ¿quién es el ángel de Jehová? No es Gabriel. Queda bien claro cuando usted lee Zacarías que el ángel de Jehová es Jesús, es Dios. El ángel de Jehová es Dios. El Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. Y el ángel de Jehová le dice a Satanás, Jehová te reprenda. Parecido a lo que Miguel le dice a Satanás cuando va a tomar el cuerpo de Moisés, dice, el Señor te reprenda. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Señor, el ángel, no lo destruyó de una vez? Porque no era el tiempo. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Allí, cuando se encuentra con Satanás, al buscar a Moisés. Ustedes saben que si ese mismo día Jesús le hubiese dicho a Satanás, te reprendo, le hubiese pasado lo que le pasó a la higuera. ¿Qué fue lo que le pasó a la higuera cuando el Señor le dijo, te reprendo? ¿Qué pasó con la higuera? Se secó, se murió. Pero todavía no era el tiempo de Satanás, por eso le dice, el Señor te reprende en su tiempo. Sí, no es ahora, pero finalmente se va a secar también. Va a quedar ceniza. Eso es lo que dice. Así que Miguel no lo maldijo. Solo le dijo que iba a recibir su reprimenda más adelante. Así que eso me da a entender a mí que Miguel es Dios, que Miguel es Jesús. Otra cosa, el nombre de Miguel. ¿Saben lo que significa el nombre de Miguel? Miren, el nombre de Miguel puede traducirse de dos maneras. Como una pregunta o como una declaración. Y miren la pregunta que significa el nombre de Miguel. ¿Quién es como Dios? Ahora pregunto, ¿eso lo puede usar cualquiera? ¿Quién es como Dios? Está diciendo que ninguno es como, porque Él lo representa. ¿Quién es como Dios? Ese nombre no se le puede dar a ningún ser creado. ¿Quién es como Dios? Solo Miguel. Ahora, el que es como Dios es otra manera de traducir el nombre Miguel. El que es como Dios. No nos queda duda entonces de la divinidad. Así que Miguel es Jesús.
Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ahora volvemos al versículo 1 de Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el que está por su pueblo, y será tiempo de angustia. Wow, hermanos. Estamos en el final del tiempo del fin, cuando Miguel se va a levantar. Y cuando eso suceda, será un tiempo de angustia. Saben que mientras eso sucede, al enemigo, a los enemigos de Dios, ellos van a experimentar las plagas. ¿Será tiempo de angustia para ellos? Así que el tiempo de angustia no solo será para los impíos, sino que también será para el pueblo de Dios. Ahora, hay diferente connotación, no hay duda de eso. Una de esas es que el tiempo de angustia alcanzará su máxima exponencia, porque dice, como en ninguna otra ocasión de la historia, este tiempo de angustia será mayor. Mire que Lucas lo expresa en el capítulo 21, versículo 26, diciendo, desfalleciendo los hombres por el temor, la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Habrá temor mucho. Y eso que estamos ahora sintiendo con algunas decisiones presidenciales, eso es nada. Nada. Poquito que nada para lo que se refiere aquí como tiempo de angustia. Si ustedes leen Jeremías 30 de los versículos 5 al 7, van a ver cómo Jeremías con muchos años de antelación estaba viendo lo que iba a acontecer en el tiempo de angustia máximo de esta tierra. No lo voy a leer, pero lo pueden llevar. Angustia. Va a haber angustia para los impíos, para los que recibieron su marca, porque así dice Apocalipsis capítulo 13, los impíos recibirán su marca. No crean que por recibir la marca se van a librar de la angustia, no, son los que van a sufrir la angustia y la destrucción. Y eso ¿por qué? Por haber dejado al Señor. Y ellos van a tener angustia porque saben que eligieron mal. Y la angustia va a ser terrible por toda la oportunidad que perdieron. Y eso los enciende con furia contra los hijos de Dios también, es verdad. Porque saben que ya no tienen escapatoria. ¿Afectará también esa angustia a los hijos de Dios? Es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? A diferencia de aquello, los hijos de Dios o los creyentes vamos a sufrir un tiempo de angustia. ¿Realmente por qué? Porque estaremos preguntándonos si realmente confesamos todas nuestras culpas. Si no quedó algo pendiente entre nosotros. ¿Por qué? Porque entenderemos que cuando el Señor Jesús se levante y venga, ya no habrá más intercesor. Y el Espíritu Santo no estará haciendo más la obra de persuadir y de convencer, porque ya el tiempo de gracia se ha terminado. Así que el tiempo de angustia va a ser grande. Recuerdan que Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es justo sea justo todavía, y así sucederá en ese tiempo de angustia. Ahora, yo quiero ir a esta cita. Esto está en Conflicto de los Siglos, la página 677. Miren lo que dice. Aun cuando los hijos de Dios se hayan rodeados de enemigos que tratarán de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. No va a ser eso. Entonces, ¿qué va a ser? Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado. Así que en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando le atormenta el temor y la angustia, serían aniquilados. La desesperación acabaría con su fe y no podrían tener confianza para rogar a Dios que los librase. Pero
por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tienen culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no pueden recordarlos. Eso va a ser. ¿Cómo librarnos de ese tiempo de angustia? Sabiendo esto es importante, ¿verdad? Cuando nos asalte la angustia de saber si fue o no fue que nos arrepentimos de todo, confiemos en lo que el Señor ha hecho. Va a ser un asunto de fe tremendo. De que nos va a sacudir, nos va a sacudir. En aquel tiempo, mis hermanos, cuando pase ese tiempo de angustia, en medio de ese tiempo de angustia, se levantará Miguel, el que está por el pueblo. ¿Y qué pasará con el pueblo? Será libertado. ¿Quiénes? Los que se hallen en el libro. Me gusta esa. En aquel tiempo se trata de circunstancias que tienen que ver con el fin. Será ya lo último, el fin del fin. En ese tiempo se levantará Miguel y viene a buscar a los que están en el libro para ser libertados. ¿Libertados de qué? ¿De qué me ayudan? ¿Libertados de qué? ¿Pudiéramos decir que vamos a ser libertados del tiempo de angustia? Evidentemente no. Lo vamos a sufrir. Pero ¿saben que sí vamos a ser libertados? Porque después de pasar ese tiempo, el Señor va a dar la liberación final y la salvación para los hijos de Dios. Mire de lo que seremos librados finalmente. ¿Y librados de qué? Librados de la presencia del pecado. Ya no va a haber más pecado. ¿Qué va a hacer Jesús con Satanás? Lo va a destruir. Ya no habrá más pecado, así que seremos liberados. Por eso dice, se levantará Miguel y el pueblo será liberado. ¿Liberado de quién? De Satanás. Ya no más Satanás. Ya no más. Liberados de tristeza y de pecado. Ya no más. Por eso dice Apocalipsis, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá pecado. ¿Seremos liberados, sí o no? Amén. ¿De qué más vamos a ser liberados? Vamos a ser liberados de toda inquietud respecto a la salvación. Porque la gracia del Señor ya ha perdonado nuestros pecados. Ya, liberados de eso, no más lucha contra el mal. Liberados de toda mundanalidad, ya no vamos a vivir en pecado para nada. Ninguna tendencia al mal. Liberados en una palabra, de limitaciones determinadas por la mortalidad. ¿Por qué? Porque ya no vamos a morir más. Ahora viviremos eternamente y para siempre. ¿Qué les parece Daniel 12:1? Qué precioso, ¿verdad? Tantas cosas encerradas en un versículo. Esto es lo que nos ayuda a entender los otros versículos que siguen. Esto apunta al cierre y el Señor pronto va a poner el punto final. Alabado sea Dios. Y que cuando eso suceda, nosotros, su pueblo, ¿quiénes? Nosotros, su pueblo, podamos ser libertados para siempre. Que Dios me los bendiga, mis amados, y que esta esperanza nos mantenga firmes. Vienen momentos difíciles, pero no tenemos nada que temer. Estamos con el Señor y el Señor hará lo que tenga que hacer.